Decía el escritor judío y sobreviviente de los campos de concentración nazis Elie Wiesel: en la historia judía no hay coincidencias. Nuestro invitado de hoy es un conocedor profundo de la historia y de la importancia de la misma a la hora de ser conscientes de los errores que no debemos repetir. Periodista especializado en los temas de Europa del Este y la ex Unión Soviética y actual director de Radio y Televisión Martí. Bienvenido a Tierra Santa Habla, señor Álvaro Alba. ¿Cómo está? Shalom. Shalom, muchas gracias por la invitación, Aarón. Muchas gracias por estar hoy con nosotros en este nuevo emprendimiento. Para entrar en tema de conversación hoy con nuestro invitado especial, ¿cómo era la situación de los judíos en la Unión Soviética, Álvaro? Bueno, yo tuve el privilegio de llegar a Ucrania en 1982, en el verano de 1982. 1982. Ucrania quizás era, junto con Polonia, de los principales países con asentamientos judíos, donde estaban las famosas tierras de asentamientos. Y de Ucrania salieron figuras que impactaron, crearon y desarrollaron el Estado de Israel. Desde Jeff Jabotinsky o Vladimir Jabotinsky, con su nombre rusificado, original, claro. Golda Meir, que nació en Kiev, Lev Landau, un premio Nobel de Física, Shalom Aleichem. Hombres prominentes y mujeres de primera línea, sin duda. Una de las obras de Shalom Aleichem es el Fiddler in the Roof, claro, el violinista en el tejado. Claro. O sea, esos son, Natan Sharansky, también. Uno de los ministros que más ha impactado en los últimos años en Israel y político, era uno de los refusnik. Esta comunidad judía de Ucrania, yo creo que fue una de las que más sufrió los pogroms de la Rusia zarista, el pogrom de Moldavia de Kishinev en 1905, fue considerado de los ejemplos horribles del pogrom antes del Holocausto, de la Shoah. Sí, claro. Y lo que sí yo vi cuando llegué, yo desconocía el tema de la historia de Israel, del judaísmo, pero cuando tú llegas a Odessa, que fue la ciudad donde yo viví, Odessa era un paraíso comparado con allí otra nació ciudad. mi abuelo. Odessa, todos los decían, los judíos cuando se iban, había una metáfora que se encontraba un barco de judíos en Estambul, sí. Uno que iba de Israel a Odessa y otro de Odessa a Israel. ¿Cómo se saludaban? Diciendo, ¿estás loco? ¿Por qué te vas? Bueno, en Odessa no solamente que había una fuerte comunidad judía, en Odessa había un teatro hebreo. Claro, una comunidad pujante. En Odessa yo por primera vez vi el alfabeto hebreo. El alfabeto. No había una boda en Odessa que no cantaran Nagila Hava, claro. Y tampoco cuando alguien se ponía bravo contigo, lo primero que te decía, no seas un schmott. O sea, que era parte de la vida cotidiana de Odessa, convivir con una comunidad, pero una comunidad que también estaba luchando por irse para Israel, claro. Para hacer el aliyá, que todos pedían reunirse con su familia, salir. Históricamente lo habían hecho los judíos de Odessa. ¿Qué pasaba? El gobierno soviético se los impedía y de ahí viene ese concepto de refusnik, que son a los que se les prohíbe, se les niega la salida. Lo marginaban, claro. Natan Sharansky fue uno de los líderes de ese movimiento que exigía al mundo y gracias al presidente Ronald Reagan fue que pudo salir a Israel y allí formar después un partido político. El aporte que han hecho a la sociedad israelí, ¿no? Ser diputado al Knesset, claro. Ministro en varios gobiernos, etc. Bueno, esa era la situación que tenía. Podemos estar días hablando de lo que fueron los pogroms del Imperio ruso. De ahí salió la película El Archivo de Odessa, es sumamente interesante, hay un material las centurias negras, el libro de el protocolo de Sion, claro. Creado por la rana rusa,
Y precisamente ese antisemitismo Brutal. que vemos hoy en día proviene mucho de esa propaganda hecha primero por el imperio zarista contra los judíos de Polonia, que también había una comunidad grande, claro, como los judíos de Ucrania. Mira, yo visité recientemente Ucrania en septiembre del 23 y daba la casualidad que me tocó cuando el Rosh Hashanah. Justamente para el Año Y Nuevo hay Hebreo. una peregrinación todos los años a Uman, la ciudad de Uman, donde está la tumba de uno de los rebés más venerados del movimiento hasídico de Lubavitch. Y precisamente en medio de la guerra, de la invasión rusa a Ucrania, 25,000 judíos del mundo entero viajaron por tierra, porque no se puede viajar en avión, a través de Rumania, a través de Moldavia, a través de Polonia, para peregrinar y esperar el Año Nuevo y festejarlo allí en Uman, en la tumba de uno de los fundadores de uno de los movimientos más importantes que ha tenido el judaísmo en los últimos. Y el presidente de Ucrania hoy en día, Volodymyr Zelensky, es de origen judío. Álvaro, podemos hacer una pregunta casi idéntica a la anterior, pero con referencia a Cuba. ¿Cómo ha sido la relación del Estado comunista de Cuba con la comunidad judía? ¿Hay judíos en Cuba hoy que todavía mantienen su comunidad muy pequeña, sí? Sí. Mira, por ironías de la historia, en el barco de Cristóbal Colón iban hebreos. Rodrigo de Triana, el que desde el Carajo, el lugar ese donde del mastil gritó tierra, era de origen hebreo. Bueno, prácticamente todos porque no se querían convertir al entonces, lo que buscaban era irse de España y para Cuba fueron muchísimos miembros de la comunidad sefardí. Recordemos que fue en 1492, cuando viene el decreto de Granada o de Alhambra, cuando se rinden los moros y a los reyes de Castilla y Aragón, que el sultán del Imperio Otomán les dice vengan para acá, y por eso es que vemos una comunidad sefardí en Salónica, en Estambul, en toda esa parte del Imperio Otomano. Los españoles se fueron, o los sefardí, que eran del Imperio de España, y también lo hacían para las Américas. Y en Cuba, aunque oficialmente, recordemos que hay que decir sinceramente que la cultura hispana es antisemita, por muchas razones. Recordemos que hasta después del Segundo Concilio del Vaticano, en principios de la década del 60, en las oraciones se rezaban por la conversión del judío, para que Dios le quitara el velo de su corazón y su mente por el crimen que había cometido al supuestamente crucificar a Jesús. En idioma español, el idioma que hablaban o que hablan los sefardí se le dice ladino. Ladino. Y en ladino una persona que es ladina es una persona turbia, una persona que no es honesta, que no es clara. Que no es clara. Y a los judíos sefardí en España le decían marranos, tal cual, que son puercos. Sí, sí, claro. O sea que despectivo, un despectivo. Absoluto. Y esa es la percepción que siempre quedó en nuestra cultura hispana. Dicho esto, en Cuba no hubo sinagoga hasta inicios del siglo XX, cuando los estadounidenses que ocuparon la isla tras la independencia trajeron la primera sinagoga en 1906. Y después, precisamente por las convulsiones de Europa, es que vimos llegar a Cuba de Austria, de Rusia, de Alemania. El padre del cantante estadounidense Billy Joe, cuando viajó para Estados Unidos desde Austria, pasó en Cuba una temporada y su entrada en la universidad fue en La Habana, donde estuvo varios semestres antes de poder entrar a Estados Unidos. Recordemos que después él deja Billy Joe aquí y regresa a Austria. Billy Joe tiene una canción espectacular que se llama Los ojos de Rosalinda, porque él oía hablarle al padre del cielo de Cuba, y en la canción dice de Rosalinda's eyes, the Cuban sky. O sea, los ojos de Rosalinda, él veía el cielo de Cuba. Los judíos pasaban por la isla
para venir a Estados Unidos, otros se asentaban. ¿En qué año se fundó el patronato, más o menos, te acuerdas? En los primeros años del siglo XX, como en 1910, 1920, se crea el patronato de La Habana, aunque habían centros israelíes en el oriente de Cuba también. Era una comunidad pujante. En Cuba le decían turcos. Claro, los turcos o los polacos. O los polacos, claro, o los polacos o los turcos. Sí, claro. Eran comerciantes la mayoría, 100%. Sastres, barberos, eso era la comunidad. Muy Muchos trabajadora. comerciantes, muchos dueños de negocios. Viene con Cuba el desastroso episodio del San Luis, cuando les negaron la entrada a más de 900 judíos que estaban en el puerto de La Habana en famoso San Luis, 1939, para que poder... Se la negaron también a Estados Unidos, claro. porque de La Habana fueron a Fort Lauderdale, y en Fort Tampoco lo Lauderdale el dejaron. presidente Roosevelt no les dejó entrar, y después tuvieron que regresar en ropa y allí murieron. La mayoría murió. Bueno, Castro, al implantar el régimen ateo, que todas las religiones, incluido el judaísmo, era prohibido, Castro también ha sido, o el régimen de Castro, uno de los que más ha apoyado a los movimientos terroristas árabes. Sin duda. En Cuba se entrenaban terroristas árabes. Tropas cubanas participaron en las guerras contra Israel, sobre todo la guerra en las alturas del Golán, Sí. con Siria del Yom Kippur. En el Cuba 73. en el 73, tropas cubanas participaron. Un renombrado general, Arnaldo Ochoa, también estuvo allí. Cuba siempre, o hasta recientemente, los embajadores cubanos en el Líbano se reúnen con representantes de Hezbollah, con figuras políticas de Hezbollah. O sea que el régimen no ha perdido esa comunicación con los grupos terroristas. La comunidad es pequeña. Castro en los últimos tiempos intenta explotar el turismo judío americano a Cuba. Han inaugurado, irónicamente, un hotel, el Hotel Raquel, en el casco histórico de La Habana Vieja. Irónicamente está en la calle Amargura. Mira. Y en el lobby del hotel hay una foto, hay una reproducción de un cuadro de un gran pintor cubano, de Víctor Manuel, que se llama Los Olvidados, que es a los judíos que venían en el barco de San Luis. Qué pena y qué triste historia, aparte de lo que se vivió en Cuba. Álvaro, cuéntanos de tu experiencia en el tema judío. Has visitado Israel y has estado como académico representando temas judíos en distintas universidades. Háblanos de esa experiencia. Después de haber pasado por Odessa, mi tutor científico durante mis años de universidad, yo hice el bachillerato, el bacalar y también la maestría en historia en la universidad. Mi tutor científico ya fallecido se llamaba Simeón Yosifovich. O sea, Más judío imposible. Y de apellido Apatov. Claro. O sea, y fue el que siempre me comparaba el dolor del pueblo israelí con el pueblo cubano y decía las mismas. En aquella época eran 40 años y nos decía, ustedes están pasando por el desierto todavía. Y fui entonces entendiendo mejor. Y cuando llego aquí a los Estados Unidos, que tengo acceso a una mayor información, Claro. empecé a interesarme a finales del siglo pasado, hablamos ya de otros siglos. Sí, ya. claro. En Pasa el todo año muy rápido. 96 integré el Instituto Cultural Florida-Israel, que fue muy pujante en ¿Cómo no? aquellos años. Tú Sí, participabas claro, por ahí también. nos conocimos cuando éramos jóvenes los dos. Cuando éramos jóvenes. Y entonces a partir de ahí empezamos, yo tenía una columna en el diario Las Américas y publicaba sobre temas de Israel. En el 2002, cuando había empezado la segunda intifada, viajé a Israel. Fueron 2 semanas de una experiencia única. Yo visité Netania casi a la semana de haber explotado en el Delfinario, una de las discotecas, uno de los atentados más Brutales. horribles que hizo Hamás allí en la zona. Visitamos todo el país y nos dio la oportunidad de conocer mejor lo que era Israel. Siempre he mantenido contacto con la embajada, con funcionarios, con la Cancillería israelí, porque considero que toda persona que tenga sentimientos así y sepa diferenciar entre el bien y el mal tiene que estar de parte de Israel. Justamente, Álvaro, en estos días, después del 7 de octubre, ¿cómo ves esa manipulación mediática del tema judío y del Estado de Israel? Porque esto ha explotado de una forma inesperada. Yo creo que
Uno de los conceptos que hoy en día usamos mucho es el del antisemitismo o de judeofobia. Ya tendrán los lingüistas que precisar qué cosa es. Pero todos tienen el mismo Pero común. todo es odio y violencia. El mismo común. Y ese antisemitismo me gustaría utilizar una palabra más directa para definir ese odio contra los hebreos, porque semitas son los musulmanes. Todos los musulmanes también son semitas. Viene de Sem, el hijo de Noé, bisnieto de Matusalén. La gente no relaciona. O sea que semitas son todas los que hablan lenguas semitas. Semitas, sin duda. Entonces, ese antisemitismo, como se le llama desde finales del siglo XVIII hasta la fecha, ese antisemitismo ha calado profundamente en Europa. Yo estaba leyendo para venir hoy a la entrevista una investigación de uno de los centros más importantes de Europa, donde dice que el 56% de los niños españoles no quieren sentarse al lado de un judío. Horror. Y dentro de los países europeos el que mayor antisemitismo manifiesta es España, después Polonia y después Rusia. Entonces, esa violencia que hemos visto durante todos los años contra la aerolínea El Al, contra las embajadas israelíes, contra los consulados, contra los turistas israelíes en el mundo entero. Se ha visto en estos días este viaje de un grupo de 50 chicos viajando, los maltrataron. Aquellas imágenes cuando tiraron del buque italiano aquel anciano que estaba en una silla de rueda por los terroristas en Tebet. Todas esas historias que nosotros pensábamos que había quedado en el siglo pasado, la estamos repitiendo y la hemos vivido después del 7 de octubre de una manera intensa. Yo creo que nos toca a todos denunciar donde hay antisemitismo, enfrentarlo y llamarlo por su nombre, que es una ideología de violencia, que es una política de deshumanidad. Porque tú no puedes abogar porque exista un país como quieren los palestinos tener su Estado, si dentro de ese Estado no hay orden, no hay ley, y donde el crimen se paga con bienestar a la familia del que comete el crimen. ¿Tú crees en la existencia del Estado de Israel? Sí. Yo soy seguidor de Teodoro Herzl. Yo creo que el pueblo hebreo tiene derecho, inclusive antes porque Palestina viene de Palestina, no es que eran palestinos de allí. Cuando los romanos capturaron Roma, cuando Roma captura toda esa tierra, imprimieron una moneda que decía Judea capta, que en latín es Judea capturada. Para borrar la imagen de lo que era de lo que era Israel, que estaban allí. Judea. Y yo creo que sí, que todo, una cosa es ser hebreo, otra ser judío y otra ser sionista. Toda persona honesta tiene que reconocer que el hebreo tiene derecho a tener su tierra histórica en Israel y por tanto somos sionistas. Estamos viviendo momentos muy convulsos. ¿Qué papel juegan Israel y Ucrania en la geopolítica actual? Bueno, yo creo que a los dos les ha tocado unos momentos difíciles en los últimos años. Ha tenido que enfrentarse a enemigos despiadados, uno que está representado por un Estado y otro representado por una entidad terrorista como es las autoridades Hamas en la franja de Gaza. Muchos se olvidan que Gaza estuvo controlada por Egipto, que Egipto es quien no permite a los palestinos que viven en Gaza pasar a su territorio. Hay un punto en Rafah que no les permiten el acceso y que los propios militantes de Hamas expulsaron a los de la autoridad palestina en el 2007 de la zona. ¿Le robaron las elecciones? Le robaron las elecciones, pero bueno, se apropiaron de todo. Sí, sí, claro. Y entonces Israel ha tenido que enfrentarse a Hamas, que utiliza cualquier método para hacer daño. Ucrania se está enfrentando a Putin, al ejército ruso, y también está resistiendo. Creo que el mensaje de los dos países es un mensaje alentador. Yo tengo la esperanza y la confianza de que tanto Ucrania como Israel van a salir vencedoras en su combate. Las dos naciones tienen un alto nivel
de desarrollo intelectual humano, de fuerzas laborales. Hay resiliencia, ¿no? Y la resistencia contra la invasión. Los ucranianos llevan 3 años peleando contra Rusia, que nadie se podía imaginar que fuera a resistir. Israel lleva desde aquel 15 de mayo que proclamó su independencia, de 1948, lleva peleando en aquel entonces fueron con los 5 países vecinos, más la Legión Árabe, que era una de las unidades más temidas de la zona. Y mira, está ahí resistiendo y peleando y negociando y llegan a acuerdos. Fíjate que los 3 premios Nobel de la Paz han sido israelíes. Simón Peres, Isaac Rabin y Menachem Begin. Siempre lucharon por, primero, defender a su pueblo, a su tierra y a sus ciudadanos. Y esta nueva camada, esta nueva generación ha aprendido justamente de esos líderes que han llevado hasta hoy al Estado de Israel. Estimado Álvaro, gracias por tu participación, profundamente agradecidos de tu punto de vista como historiador y conocimiento, y que vienes a compartir seguramente. Vamos a invitarte en nuevos programas porque tienes un gran conocimiento, eres un gran historiador, y gracias por venir a Tierra Santa Habla. Te esperamos pronto. Gracias, Aarón. Tierra Santa Habla con Aarón Glantz.